de la información y la comunicación a través de un programa intercultural diseñado de forma específica para ello y al mismo tiempo mediante una investigación que va a demostrar si lo que estamos haciendo funciona, no funciona, necesita cambios, hay que incorporar algún tipo de modificación, etcétera. Esta propuesta se enmarca dentro de lo que denominamos Mundo Digital en Red, que lo tenéis dentro del subtítulo de este congreso. El mundo digital en red es un mundo en formación, un nuevo paradigma, en el que ya se unen todos los grandes logros que hasta ahora han tenido lugar en la sociedad de la información con la sociedad del conocimiento, en esa integración efectiva y eficaz que se está produciendo de todas las tecnologías a través de la red. Y todos sabemos que hace unos años pues nos daban, cada vez que comprábamos cualquier tipo de electrodoméstico en casa, un manual de instrucciones que venía en papel, luego después vino un CD, DVD, ahora ya no viene en ningún sitio. Es decir, ¿dónde está el manual de esta televisión o de este equipo? Pues tienes que ir a la página web y descargártelo en PDF porque ya todo está digitalizado y de alguna forma todo está integrado en la red. De hecho, seguro que muchos de vosotros utilizáis los videojuegos y estáis jugando con gente que está en otra parte del mundo y no tenéis que tener allí el videojuego metido en la videoconsola. Internet está engullendo todas las tecnologías. Entonces, ese sería el mundo digital en red que está en plena formación. Claro, requerimos para ello entornos amigables, de forma que aquello que pensamos, aquello que ideamos, seamos capaces de transformarlo en un entorno entendible, un entorno amigable. Tenéis las 3 W, que es en forma de página web, en forma de portal, o como queramos llamarlo, o en forma de plataforma, pero que permita que nos entendamos. Esto es una idea fundamental, porque cuando nosotros planificamos el proyecto, teníamos que diseñar materiales que permitieran que los niños dialogaran, que los niños se comunicaran y se entendieran. A veces las páginas web sabemos que entran en un laberinto de posibilidades que despistan a la persona, ¿no? Y además las páginas web suelen ser bastante planas, en el sentido de que puedo leer, pero no puedo hacer nada. Eso también nosotros queríamos, de alguna forma, solucionarlo. Para ello, analizamos todas las tecnologías que entran en juego cuando hablamos de mundo digital en red. Por una parte, las tecnologías básicas, por otra parte, las tecnologías basadas en otras tecnologías y, a su vez, y de forma prioritaria, las aplicaciones. Las aplicaciones que no paran de crecer en los últimos años, de forma que, en poco tiempo, se convierten en vitales en nuestras vidas. No tengo que deciros lo que ya suponen para muchos de nosotros las redes sociales. Redes sociales que se van incrementando y que llega un momento que nos atrapan de forma que casi no podemos escaparnos, ¿no? Tampoco tengo que deciros lo que supone para nosotros el correo electrónico, ¿no? Muchos de vosotros sentiréis que es la tentación de salir fuera a ver, o igual estáis por ahí con el teléfono viendo si alguien os ha escrito, o al mismo tiempo conectándose con alguien, el WhatsApp, todas estas cuestiones que están ahí, que hace 2 días no existían y que ahora forman parte, digamos, fundamental en nuestra vida. Entonces, tenemos que aprender a vivir con las tecnologías, pero tenemos que aprender a utilizar las tecnologías, a servirnos de las tecnologías para mejorar, para aprender o para relacionarnos de forma eficaz con otras personas. Ese es el reto que tenemos en la escuela y que tenemos actualmente en educación. Que las tecnologías no sean simplemente un pasatiempo, sino que se conviertan en una estrategia, una herramienta que permita mejorar todos los procesos educativos. Y esa fue una idea que barajamos de primera hora en la propuesta del grupo de investigación. Fundamentalmente pensamos, plataformas, tendremos que construirlas, no existen plataformas. Es decir, la Junta de Andalucía tiene una plataforma que es Elvia, nosotros necesitamos una plataforma propia. Usar la videoconferencia, si vamos a hermanar niños, la parte humana del proyecto es vital, que los niños los de Brasil no pueden tener relación, digamos, personal con los españoles, porque estamos a miles de kilómetros, pero por lo menos que se vean y puedan hablar en directo. Videoconferencia, blog, foro,
correo electrónico y luego los buscadores de información. Básicamente serían las herramientas, hay algunas más, pero esas fueron la base de la que formaron la propuesta inicial. Con todo ello, iniciamos con algunos cambios en los últimos años, pero vamos a hablar ya de lo que es en la actualidad, lo que se conoce como Red Internacional e-Culturas, basada en un programa intercultural. Tiene una página web en la que os invito a todos a entrar, puesto que hay un acceso como invitado, podéis ver un poco la información que tenéis disponible, el tipo de tareas que tenemos con los alumnos, y todo eso podéis verlo, y tenéis un correo electrónico si queréis escribirnos. Y esa propuesta la trasladamos en tres ejes fundamentales. Por una parte, las personas, fundamentales para nosotros, los niños, los maestros, los coordinadores de cultura en los distintos países. Por otra parte, los materiales, partíamos de cero. Los materiales eran nuestros, teníamos que crearlos. Crear materiales desde la universidad para la escuela es un reto. Y luego el definir cómo hacerlo. Sobre esos tres ejes construimos la propuesta. Por una parte, el grupo de investigación diseñó toda la red y compró el dominio, buscó el espacio para ubicar toda la información y presentó el proyecto a las distintas convocatorias de la Junta de Andalucía. Hemos tenido realmente suerte, o a veces dicen que la suerte hay que buscarla, pero nosotros siempre hemos tenido subvención, menos un año que hubo un problema, todos los años hemos tenido subvención de la Junta de Andalucía, sin ella hubiera sido imposible este proyecto llevarlo a cabo. En la última edición, por citaros, luego lo veré un poco mejor, pero en la última edición del que terminó a finales del 2011, participaron 6 países, 18 aulas, 416 alumnos y siempre trabajando con materiales interactivos y de forma cooperativa, fundamental para nosotros. El proyecto se organiza de esta forma. Como veis, partimos de que es la universidad la que diseña, pero son los centros los que de alguna forma nos van retroalimentando el sistema para mejorarlo. La Universidad de Jaén es la promotora a través del grupo de investigación y ideo del proyecto y nombra mediante convenios específicos en cada país a un coordinador. Un coordinador en la universidad que es, a su vez, el que gestiona el contacto con los centros educativos, siempre de educación primaria. Venimos trabajando en estos años con niños de 11 a 12 años, que sería quinto o sexto de educación primaria en España. Al mismo tiempo, el grupo de investigación inicia el proceso de creación de su plataforma digital. Para eso tiene que contratar a un ingeniero informático que traslada al ordenador aquellas cuestiones que le íbamos diciendo, siempre desde un punto de vista psicopedagógico. Diseñamos los materiales, hacemos las coordinaciones, en fin, el grupo de investigación hace una labor de coordinación de todos los centros que están participando. Y los coordinadores de cada país, a su vez, coordina a los colegios participantes de su país y colabora activamente con el grupo de investigación, aportando sugerencias y propuestas de mejora. Los países participantes en el proyecto, en la última edición, además de España, han sido Argentina, a través de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, por eso está aquí Marisa Porcar, que es la coordinadora en Argentina del proyecto, que tan cariñosamente me presentó. Brasil, el Centro Universitario Barriga Verde, Univabe, también está aquí la coordinadora, que es Marlene Sirewitz, que después coordinará la mesa redonda siguiente. La Universidad de los Lagos, en Chile. La Universidad Autónoma de Asunción, en Paraguay. Y luego, junto con España, hay otros 2 países europeos que se han adscrito al proyecto y están encantados con el mismo. Son Portugal, la Universidad de Lisiada, en Lisboa, y un centro inglés que después, si no nos fallan los medios técnicos, participará junto con el centro de Lisboa, puesto que ni la representante de Portugal ni la representante de Reino Unido han podido estar aquí presentes, pero van a entrar en la mesa redonda mediante videoconferencia. Esos son los países participantes en la última edición. Hablemos un poco del entorno virtual de aprendizaje. El entorno virtual de aprendizaje es una plataforma que está traducida
está en español y también en portugués, que está protegida mediante contraseña para que los usuarios pues tengan confidencialidad en todas las acciones que emprenden, todos los correos que son internos. Bueno, si muchos de los aquí presentes manejáis Ilias, pues el funcionamiento sería muy parecido a Ilias, solamente que una plataforma mucho más amigable que Ilias, porque Ilias es bastante rígida, ¿no? Muy simple. Pero solamente pueden acceder a los contenidos que están en la plataforma aquellos usuarios registrados. Pues no es una característica, ¿no? Y hay varios roles como administrador, tutor, alumno e invitado. Los materiales son totalmente interactivos y son digitales y se compone de diversas herramientas. Esa sería un poco la fachada, es decir, la entrada a la página principal de la plataforma, donde tenéis una serie de elementos desplegables que a su vez dan lugar a accesos a distintos menús. La edición última ha estado dedicada a la lengua como vehículo intercultural y ha potenciado sobre todo una herramienta que está dentro de la plataforma, que es el vocabulario. El vocabulario, que tanto nos une y a veces nos separa, es un vocabulario editable y configurable. De forma que hay palabras de este idioma tan rico que tenemos como es el castellano, que se tienen distintas acepciones en América. Por ejemplo, aquí en España decimos coche. Los niños cuando se comunicaban con los de España con los niños de América decían coche, coche, coche. Será carro, ¿no? Porque en América es carro. O aquí cuando hablamos en España de piscina, en Argentina es pileta. Aquí pileta es otra cosa, ¿verdad? Claro, si esto no lo aclaramos nosotros, los niños no se pueden comunicar bien. Bueno, pues este vocabulario es editable por el tutor. Entonces, conforme van saliendo esas dudas gramaticales, pues lo van editando y le van añadiendo términos. De forma que el idioma se va convirtiendo en el vehículo conductor que nos tiene que unir y que a veces nos puede separar, ¿no? Y eso se hace también en portugués y se hace también en inglés en la última edición. Los foros, que es una aplicación importante dentro de la página de la plataforma. Hay 3 foros, el de tutores y coordinadores, otro de alumnos y uno abierto para todos. Este es el foro para los padres, para la familia, para que estén informadas y puedan recabar información y entre ellos pues se comuniquen. Todos sabemos la importancia que tiene o debería de tener la implicación de la familia en la educación. Entonces, el foro es una oportunidad que pueden aprovechar para comunicarse familias, digo yo, de España con familias que están en Chile, para ver o compartir pues cuestiones sencillas de la vida diaria, porque al fin y al cabo el programa nuestro es un programa que va unido al desarrollo cotidiano de la vida de nuestros alumnos. Y bueno, el vocabulario que comentaba antes, que es interactivo y que es editable. La red social, Facebook, que ahora mismo es una red nada más que para personas mayores, porque todos sabemos que niños de 11 o 12 años no deberían entrar en Facebook, ¿no? Tenemos como proyecto para próximas ediciones hacer una red, digamos, dentro de la plataforma para que puedan utilizarla todos los que tengan acceso identificado. Un álbum con fotos de centro y aulas que va creciendo año tras año, donde vamos aportando pues todos los acontecimientos que tienen lugar en la vida de los centros. Vídeos que nos van mandando de presentación, de que si hemos hecho el carnaval, porque si vídeos de la fiesta de fin de curso, las navidades, etcétera, que contribuyen simplemente a que nos conozcamos mejor, simplemente. A la hora de hacer un vídeo, y esto es un aspecto que ha salido en las conclusiones, los niños aprenden más de lo que tienen. Es decir, yo para mostrar a los demás cómo soy, a veces tengo que investigar en mi vida, tengo que indagar en lo que hago cotidianamente. Y esa indagación le lleva al niño a conocerse mejor y a conocer mejor lo que le rodea. Porque si a todos nosotros nos dijeran, haz un vídeo para mostrar lo más importante que tiene la provincia de Jaén, te tendrías que poner a pensar qué es lo más importante. Y a lo mejor lo más importante para uno no es para otro. Como estamos en un trabajo cooperativo, al final sale algo hecho por la aula y la verdad es que son todos muy interesantes y se pueden ver. Están todos abiertos. ¿Cómo hacemos esto? Es decir, tenemos la plataforma, que es el entorno virtual de aprendizaje, pero ahora eso está vacío. Hay que dotarlo de contenido. El contenido sería el programa intercultural.
pero no tenemos ninguna referencia. Es decir, no hay programas interculturales que nos puedan servir de guía, sobre todo interactivos y que estén actualizados y demás. Bueno, pues esto nos supuso un esfuerzo importante desde los comienzos del proyecto del año 2005, cuando mi compañero Tomás Campos y yo viajamos a Ecuador y vimos un poco allí qué tipo de libro utilizaban. Nos sorprendimos porque los libros de Ecuador son muy parecidos a los libros de España, porque de hecho la editorial más extendida es Santillana. Y entonces vimos un poco el currículum de esos países, si era parecido o muy diferente al nuestro. Y en función de los ejes principales que unían el currículum, construimos la propuesta. La propuesta que va desde lo más cercano a lo más lejano al alumno, pero sin perder el carácter lúdico, divertido, de juego, de entretenimiento, que debe ser la educación. Por eso nos inventamos un jueguecito que se llama Quijotín. El álbum fotográfico, que sería la primera fase del proyecto. El álbum fotográfico es un conjunto de fotografías y comentarios que complementan la fotografía, donde los niños, de forma online, es decir, los niños siempre escriben en el ordenador, nunca escriben en papel, porque este es un proyecto totalmente digital. Pues en ese álbum de fotografías ellos cuelgan sus fotos y van haciendo comentarios, se van presentando, yendo de lo más cercano a lo más lejano. Bueno, tiene una serie de... Yo creo que Rita está ya queriéndose conectar con nosotros, ¿verdad? Porque entró aquí en Skype, la voy a cerrar. Rita es la compañera de Portugal que después participa en la mesa redonda. Estará ya en Portugal un poco nerviosa. Los objetivos del proyecto van desde lo que es familiarizar al alumno con el sistema informático. Aquí yo me da risa cuando digo esto, porque digo, más que familiarizar al alumno es familiarizar al maestro, porque normalmente los alumnos saben más que los maestros de informática, ¿no? Entonces, familiarizar al maestro a través de los alumnos sería establecer contacto con otras culturas, reconocer la propia identidad personal, tomar conciencia de la identidad de los demás y conocer cómo son y cómo viven los compañeros de otros países. La duración, en principio, la pusimos en 2 horas muy flexibles, 2 horas semanales, que cada tutor iba o va organizando como puede, porque un problema que tienen todos los proyectos que no se escriben 100% en un área de conocimiento es que no hay una obra donde ubicarlo. Es decir, esto que es conocimiento del medio, esto es matemática, esto es lengua, no, si esto es que es transversal. Yo ¿dónde coloco esto? Bueno, pues ya cada tutor tiene que ingeniársela de forma que haya un espacio para de culturas, porque el niño está hablando, el niño está investigando sobre conocimiento del medio, el niño está haciendo cálculos, el niño está desarrollando una serie de competencias básicas fundamentales hoy en día para la educación de nuestros alumnos. Y no se pueden ubicar en una asignatura. Yo pienso que eso es también algo que la administración educativa debería de quitarse de la cabeza, que hay asignaturas, como si fuesen, pues, hay unos bloques cerrados. Ni mucho menos, puesto que si queremos trabajar por competencias básicas y le mandamos a los alumnos que hagan una tarea, las tareas, como todos sabemos, encierran ejercicios y actividades que deben de incorporar forzosamente muchas estrategias. Es decir, que un niño trabaje solo en lengua es muy complicado. Bueno, pues esto es uno de los hándicaps que hemos tenido para aplicar el programa, sobre todo aquí en España. Hay actividades previas y luego hay portafolio al final del álbum, dura 6 semanas y los materiales necesarios son muy básicos, la cámara de fotos digital y un escáner si las cámaras no están digitalizadas y demás. Luego un programita para reducir el tamaño de las fotos. Las secciones de las que consta el álbum van, como decía antes, desde lo más particular, desde quién soy yo, me tengo que presentar y tengo que presentarme bien, tengo que expresarme bien. No puedo utilizar el lenguaje que a veces se utiliza con los móviles, y esto lo estamos intentando corregir al máximo, y tengo que expresarme de forma que los demás me entiendan. Y esas jergas que se crean en grupos de alumnos tenemos que intentar eliminarlas, por lo menos en lo que sería en la comunicación con los demás. Si ellos, entre ellos quieren comunicarse, está bien, ¿no? Entonces, presentarse bien, quiénes son, cómo es su familia, sus amigos, la escuela, el maestro, que vayan destacando aquellos aspectos que más les resultan significativos, y es curioso porque dentro de la misma aula unos destacan unos aspectos, otros destacan otros, y ya se enriquecen las aulas dentro de los mismos países. No digo ya nada cuando miramos las aulas que están hermanadas, entonces vemos lo que destacan unos, lo que destacan otros, y se
contraponen con lo que destacan en la aula hermanada de otros países. Mi localidad, el tiempo libre y luego una investigación que le proponemos para finalizar el álbum sobre la gastronomía y la fiesta de mi localidad. De esta investigación sobre gastronomía he sacado el texto con el que abría la ponencia. Finalmente se termina con un portafolio en el que el maestro y los alumnos expresan aquello más significativo del álbum. Hay unos ejemplos del álbum que todos podéis consultar porque hay una opción para invitados, por ejemplo, de familia, donde ya aprecian diferencias entre unas familias más numerosas que otras, como son los padres, la madre, los hermanos, o en el caso de los amigos, aquí se llevan sorpresas, porque sobre todo aquí en España tenemos el estereotipo del niño latinoamericano como más bajito, piel más oscura. En Brasil no es así, puesto que la zona esta de Santa Catarina hay mucha población emigrante de Europa, sobre todo de lo que sería Alemania, Polonia, Italia, y claro, tienen piel, son niños como en Europa, entonces ya esas cosas les llaman la atención, pero a la vez esos niños están hermanados con niños de Ecuador. Oh, mira, estos sí son más bajitos, tienen piel oscura, y van viendo esos contrastes, que es lo que hace que se enriquezca realmente el trabajo dentro de la aula. Decían unos niños, no son como yo esperaba, son mejores. Ahora mi familia sabe más de sus culturas. Tenemos el mismo carácter, nos gustan las mismas cosas y son muy buena gente. Ahí, dentro de ese texto tan simple, hay un estereotipo fundamental. Lo que las familias piensan de los emigrantes y lo que los niños piensan de los emigrantes. El mensaje que están recibiendo en el proyecto, en muchos casos, es diferente al que reciben en sus casas. Porque existe siempre, en algunos sectores, en algunas familias, un cierto, digamos, como ver a los inmigrantes en un plano un poco de distancia. Y ese estereotipo, el proyecto lo rompe. Lo rompe porque los niños entienden simplemente que podemos ser diferentes en muchos aspectos, pero en lo básico somos iguales. La segunda fase del proyecto es el mosaico. El mosaico, para que lo entendáis, los que sois maestros, son como unidades didácticas. Unidades didácticas interculturales. O módulos interculturales, como nosotros los llamamos. Son actividades multidisciplinares que descansan en distintas áreas, en distintas materias, y que el alumno tiene que completar siempre por pareja de su misma aula. En este caso no están hermanados con otros países, sino dentro de la misma aula. Queremos así también poner en valor los ordenadores que tenemos dentro de los centros, porque la Junta de Andalucía le regala a cada alumno un ordenador para que trabajen de forma individual, y nosotros, desde nuestro grupo de investigación, vemos más interesante que trabajen en pareja, que compartan, que discutan, que dialoguen, que veamos un poco cómo esas relaciones interpersonales fluyen. Entonces, tienen que trabajar en un mismo equipo dos alumnos. Intentan, un poco como la fase anterior, integrar las distintas culturas, que tomen conciencia de la cultura propia, que sean capaces de distinguir aquello que nos diferencia y nos enriquece a la vez, aquello que nos une. Y, por supuesto, trabajar contenido del currículum. Duran 12 semanas, 4 semanas por módulo. Muy bien. Está en rojo, está la tarjeta roja. Bueno, ya todavía mucho tiempo. El módulo 1 está dedicado al continente americano y al continente europeo, un mundo para todos. El módulo 2, el país donde vivo en Europa y América. Y el módulo 3, la diversidad humana. Hay un portafolio también para recoger información cualitativa. Esto sería un poco la fisonomía del proyecto. Veis, por ejemplo, aquí una actividad en la que los niños cogen con el ratón y van colocando, y entonces el sistema le va diciendo si está bien o está mal. O escriben, guardan, y siempre el sistema hace un poco de tutor, porque le va diciendo aquello en lo que se han equivocado y le va dando oportunidades. Este sería un módulo del continente americano y el continente europeo, donde comparar los ríos de Europa y de América. Aquí para trabajar la etnia, la raza. Esto es un cuento para que vayan completando. Los hay de todo tipo. Son buenas personas. Tienen muy buenos sentimientos. Algunos tienen otras personalidades. Unos más enojones, otros alegres, otros tranquilos y estudiosos. Es decir, la diversidad. Gestión de la diversidad. Como somos realmente las personas.
La última parte del programa intercultural es el juego Quijotín va en busca del tesoro, que es un juego interactivo, es una metáfora realmente, puesto que hemos cogido a un hijo ficticio de Don Quijote de la Mancha, Quijotín, que sale de España, bueno, sale de Jaén y viaja hasta América, concretamente termina el viaje en las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, y allí descubre un tesoro. Entonces, por el camino se va encontrando con una serie de obstáculos que los niños, de forma hermanada, otra vez trabajan en grupo, en equipos, los mismos que formaban el álbum, tienen que dar respuestas, es decir, son problemas y tienen que buscar soluciones. ¿Dónde tienen la respuesta a los problemas? Pues en Internet. Tienen una facilidad de información donde, si conocéis las cazas de tesoros, es muy parecido a las cazas de tesoros porque tienen que leer la página y de ahí buscar la respuesta a ese problema que tiene el Quijotín, y los niños se convierten como en escuderos que van pues ayudándole. Entonces, una finalidad fundamental de este juego es realizar proyectos compartidos, tomar conciencia de la cultura común y adquirir la identidad personal y del grupo. Son 6 recorridos que van cambiando porque los últimos van a depender de los niños hermanados, para que al final terminen visitando los países de los niños que están hermanados. Hay unos que son fijos, el de Jaén, Andalucía, Europa, España y Europa, y luego los demás cambian. Lo hemos montado en forma de juego, pero un juego en el que los niños van a obtener una puntuación. Porque como son preguntas de opciones múltiples, para evitar que vayan respondiendo al tuntún, si aciertan en el primer intento, reciben 2 puntos. Si se equivocan, el sistema les devuelve las preguntas en las que se ha equivocado y le dan solamente 1 punto. Y en el tercer intento, 0 puntos. Hay 10 preguntas fijas por recorrido, 4 recorridos fijos, 2 que son variables según el país de los alumnos del equipo, y luego, como recorrido fijo, yo decía antes, que son Jaén, Andalucía, España, Europa, América, y luego ya según los países que están hermanados. Al terminar el juego, cada niño recibe un diploma en el que, de alguna forma, queda explícito que el mejor tesoro que tenemos es la cultura. Un diploma en el que aparecen pues todos los países con los que estaba hermanado el niño, las banderitas, los nombres de la escuela, etcétera. Sería esto un poco el planteamiento del juego. El recorrido por ejemplo, va en moto y es un formato de pregunta. Cada vez que responde la pregunta, la moto se mueve y va a la siguiente pregunta. Y ahí tiene la respuesta, la oficina de información, un ranking que tenéis ahí arriba para que vea su grupo en qué posición está, si los compañeros hermanados acertaron a la primera o a la segunda, para que entre ellos se comuniquen y de alguna forma se llamen la atención, si es preciso, y se autorregule el grupo. Hay preguntas de geografía, preguntas de historia, de arte, de lengua, literatura, de gastronomía, de fauna. Tenemos una serie de tópicos interculturales y procuramos que las preguntas pues vayan tocándolos todos. Esta es de gastronomía, por ejemplo, fiestas y tradiciones, raza, historia, a veces son de varios módulos, de varios tópicos. ¿Cómo llevar a cabo esto? Es decir, ya tenemos la plataforma, tenemos los materiales y ahora ¿cómo lo hacemos? Sería la última parte. Partimos de que nuestra concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje es a base de procesos y elementos fundamentales de las TIC que se integran en el proceso educativo. Lo que hemos denominado al principio mundo digital en red, que lo que promueve es el acceso a la información. Por ahí hemos quedado. De ahí llegamos a lo que son competencias, habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes necesarios para que las TIC realmente se integren en el proceso educativo, que es lo que a nosotros nos dio pistas sobre cómo hacerlo. Pues la solución era socializando la información y el conocimiento, socializándolo dentro de la investigación, mediante trabajo cooperativo y mediante aprendizaje heurístico o aprendizaje creativo. Y eso produce un nuevo conocimiento. Es decir, el niño va aprendiendo a la vez que va relacionándose con los compañeros. En una escuela de Paulo López en Santa Catarina
a raíz del proyecto encontramos una de las aulas, pues ya, educa a los niños de hoy y no será preciso castigar a los adultos de mañana. Las personas, ¿cuánta gente participa en el proyecto? Hemos una evolución del número de centros, aulas, alumnos y tutores en los últimos 4 años. Como veis, hablamos de siempre de cientos de alumnos. Este año han sido 436, el año pasado 355, el de antes 617, el de antes 396. Hay una evolución, nos movemos, son cifras siempre mayores. Lo que ocurre es que hay aulas que por diversos motivos al final tienen que dejar de participar en el proyecto, fundamentalmente porque no tienen acceso a Internet, o el acceso a Internet es muy lento, o tienen simplemente problemas de que le cortan, en Latinoamérica, en algunos centros, pues el acceso a Internet. O no pagan. Otra idea de algunos niños. Nosotros llevamos uniforme y ellos no, pero los demás somos muy parecidos, porque en Latinoamérica tienen costumbre de ir con uniforme a la escuela. Finalmente, la investigación. Es decir, hemos visto todo el proceso y ahora tenemos que poner sobre la mesa resultados. ¿Qué hemos conseguido en todo este tiempo? La idea la tenemos clara, la expusimos al principio. Pero esto ha dado algún fruto. La investigación ha tenido como dos elementos, una parte cualitativa con portafolio digital y otra parte más de tipo cuantitativo con cuestionario. La investigación era, bueno, aplicamos el programa intercultural en un entorno virtual de aprendizaje y conocemos los cambios que se producen en los alumnos que participan. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer la interacción y el conocimiento cultural entre el alumnado y profesorado de los distintos centros. Voy a ir exponiendo los resultados muy rápidamente, antes de que me regañe, por bloques. He intentado sintetizar mucho, tener en cuenta que tenemos resultados y datos de los últimos 6 años. Pero bueno, para que sean entendibles, he intentado concentrarlos en ideas clave. Después, si queréis ya en el coloquio, pues me preguntáis lo que queráis. Conocimiento del compañero hermanado. Los niños trabajan hermanados. ¿Qué ocurre? Pues que mejora el conocimiento del otro de forma recíproca y abundan opiniones positivas sobre las cualidades de su compañero, sobre la cultura, sobre la familia, sobre los amigos, sobre las formas de vida. La distante situación geográfica y el hecho de estar en dos hemisferios diferentes hacen que ellos perciban pues diferencias en la ropa, diferencias en muchos aspectos, porque aquí cuando es verano ya es invierno simplemente, ¿no? Cuando aquí el curso está terminando y está empezando. Ahora está empezando el curso en estos países, ahora en el mes de marzo. Y nosotros tenemos ya el curso pues, prácticamente, no voy a decir terminado, pero bastante avanzado, ¿no? Entonces, eso se manifiesta en la videoconferencia. Yo estoy abrigado allí con una bufanda en Chile y aquí en España estamos en manga corta. Bueno, pues es una cosa significativa. También le llama la atención las diferentes estructuras familiares. Aquí en España, desde los últimos años, todos sabemos que apenas si nacen niños. Los maestros vamos a estar en el paro, o vayan a estar en el paro ya mismo, ¿no? Porque apenas si nacen niños y allí las familias son muy numerosas. Entonces, eso también le llama la atención. Decían, cuando ellos están en verano, nosotros estamos en invierno. Dice, celebran la Navidad en verano. ¡Qué curioso! Increíble, aquí estamos nosotros con bufanda y ellos en verano tomándose la uva en manga corta. ¡Qué cosa más rara! Y le cuesta trabajo. Sobre aspectos físicos, familia, amigos, maestros, compañeros de clase y de juego. Sobre aspectos físicos, los niños detectan claramente que en Latinoamérica en general son más bajos, de piel más oscura, pero es curioso. En todos los portafolios que hemos ido analizando, dicen que algo lo ven como normal. Quizás porque aquí en España cada vez tenemos más población ya latinoamericana y las opiniones las expresan en sentido positivo. Es decir, son más bajitos, pero tienen esta cualidad. Es decir, todo lo ponen en sentido positivo. Luego, en cuanto a la familia, amigos, maestros, compañeros de clase y de juego, destacan aspectos como respeto y cariño que tienen en la vida familiar. Parece que quizás ven desde los niños españoles a las familias latinoamericanas como más unidas, como más cercanas que aquí en España. Esa es la impresión que nos ha dado una vez que hemos analizado todos los portafolios. Con respecto a la escuela, reconocen los niños de Sudamérica que tienen menos horas de clase. Tened en cuenta que hay países en Latinoamérica donde una escuela la comparten en 3 grupos diferentes. Lo que aquí en España es un aula para primero A,
Allí tienen un primero A en primer turno, otro primero A en segundo turno y otro primero A en tercer turno. Sí, le sacan el máximo provecho al aula. Un problema económico fundamentalmente, ¿no? Claro, imaginaros la jornada de algunos maestros que tienen que hacer hasta 2 y 3 turnos. Y eso es verdad, ¿eh? En Ecuador lo vivimos nosotros y nos quedamos un poco perplejos. ¿Cuánto me queda? Muy poquito. Muy bien. Sin embargo, son muy parecidas las asignaturas, el trabajo en el aula y todo lo demás. Es decir, esos son aspectos que unen. Decía un niño, mi compañero tiene la piel un poquito más oscura, pero nuestros gustos son parecidos. Tienen más hermanos, sus familias parecen muy unidas. Tiempo libre y comida. En tiempo libre no se aprecian diferencias, la única hacen referencia a las posibilidades que tienen al salir de clase, que varían en los centros de Latinoamérica. Es decir, hay niños por la mañana, niños por la tarde, niños por la... Es decir, si hay 3 turnos, pues encuentran niños por las calles por la mañana, cosa que aquí en España no ocurre, ¿no? Y eso también le llama la atención a ellos. En cuanto a la comida, sobre todo la forma de prepararlas, en cuanto a los productos más típicos de zonas tropicales o subtropicales, e incluso sin probarla, porque todavía no, yo sé que con el tiempo se conseguirá, a través de Internet uno no puede oler, ni puede paladear cómo sabe una comida de Paraguay. Pero bueno, no sé si es que ellos tienen ese instinto ya, como son nativos digitales, a lo mejor tienen ese instinto ya desarrollado y dicen que el sabor, la apariencia y el olor les llama la atención. Digo, muy bien, interesante, pero ¿cómo saben, cómo conocen el sabor, no? No sé si es que tendrán habrán desarrollado un instinto nuevo. Lo que más, dice el señor, lo que más me llamó la atención es que tenemos muchos gustos similares, no somos tan diferentes. Eso creo que es clave. Por último, en cuanto a las fiestas, en general la ven como muy divertidas, en algunos casos sorprendentes. No las fiestas de Brasil, que le llaman la atención. Bueno, a todos nos llama la atención la fiesta de Brasil, ¿no? Pero apenas si le llama la atención cuando las características, es decir, ¿cómo son? Bueno, una fiesta, sí, muy bonita, muy interesante, pero bueno, una característica, una fiesta normal. Pero cómo se toman las fiestas en Latinoamérica les llama la atención. Luego muestran todo orgullo de sus fiestas y disfrutan al compartirlas con los compañeros y no entran en disputa. En cuanto a los nuevos conocimientos, le ha parecido muy valiosa la información recibida sobre el dengue, la naturaleza, conocer otro tipo de gente y otras culturas, también aprender nuevas cosas sobre los monumentos. Eso le llama mucho la atención a los niños de Latinoamérica porque allí no tienen pues tanta antigüedad en los monumentos como en Europa. Las monedas de los países, los idiomas. Y llama la atención, lo pongo aquí en negrita, que admitan de forma general conocer ahora mejor su país para así poder mostrárselo a los compañeros hermanados. Es una cosa para mí muy significativa. Como conclusiones, ya termino, tenemos que los datos recogidos en estos 6 años de investigación reflejan mejoras significativas en la percepción de justicia social, actitudes hacia la inmigración y actitudes ciudadanas. Esta última, las actitudes ciudadanas, tan importantes hoy en día, nos hacen ser muy optimistas en cuanto al uso de los entornos virtuales de aprendizaje en la educación intercultural, por cuanto favorecen cambios en las actitudes negativas hacia los demás y hacia los inmigrantes en general, además de unos claros deseos de mejorar el conocimiento de otras culturas y de visitarlas. Decía una niña, ahora conozco más de su cultura y que tiene muchas cosas parecidas a las nuestras. Gracias por vuestra atención, de verdad. Muchas gracias. Ahora enseguida comenzamos con las preguntas cuando me las acerquen. Bueno, a ver, me parece que podría ir así. Primera pregunta. ¿Cómo se mantienen los equipos necesarios? Pregunto por la sostenibilidad del proyecto. Bien, esta es una pregunta muy interesante. Sí, nosotros, en principio, empezamos trabajando con la delegación provincial
para que nos facilitara el acceso a los centros. Lo tuvimos en una primera etapa, después ya fue más complicado, y lo que hemos hecho ha sido sencillamente pues un contacto por amistades. Es decir, tampoco necesitamos que toda la provincia de Jaén pues se involucre en el proyecto, ni necesitan en Argentina pues tener todo lo que sería la provincia de Cuyo. No podemos trabajar con mucho volumen de alumnos porque los alumnos hay que hermanarlos de forma manual. Y hermanarlos de forma manual lleva mucho tiempo. Entonces vamos a grupos no muy numerosos, en torno a 500, 600 alumnos. Podríamos ir a algo más. Todo depende de la subvención que tengamos porque esto requiere de un mantenimiento. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún problema porque los centros han sido todos muy receptivos. Nosotros capacitamos a los maestros si tienen algún tipo de duda y el proyecto se va sosteniendo gracias al esfuerzo de los maestros, a los que quiero desde aquí agradecerles pues su participación y todo lo que llevan haciendo durante los últimos años, y también gracias a esa subvención que recibimos, no es mucha, de la Junta de Andalucía, para poder mantener pues a una persona, aunque no cobra mucho, una persona para que de alguna forma mantenga el proyecto. Es decir, la sostenibilidad de este proyecto depende del esfuerzo desinteresado de casi todos los miembros del grupo, porque ninguno cobramos nada, del esfuerzo de los coordinadores en cada país y del esfuerzo de los maestros que voluntariamente se adscriben al proyecto en cada uno de los países. Nosotros aquí en Jaén hemos trabajado con centros de Jaén Capital, con centros de algunos de los pueblos y también estamos trabajando con centros de Ceuta. Los centros de Ceuta también quiero agradecer públicamente el esfuerzo que hacen los maestros porque los centros de Ceuta tienen una población muy específica, son mayoritariamente musulmanes. De hecho, estuvimos la semana pasada visitándolos y un aula, el sexto A, era 100% musulmán. 100% musulmán. Claro, a nuestro proyecto, que es un proyecto intercultural, le da muchísima vida que haya alumnos de distintas religiones, por el tipo de comentarios, por el tipo de relaciones que puedan producirse. Pero actualmente todo está dependiendo de la buena voluntad del profesorado, que en este caso es maravillosa, como siempre ha sido en lo que es la educación primaria. Bien, creo que esta pregunta está un poco bastante relacionada con lo que el profesor acaba de contestar, pero la voy a explicitar. Dice, mi pregunta es por las características de las escuelas que participan en el proyecto. ¿Qué características socioeconómicas tienen sus alumnos? En el mismo país, ¿participan varios colegios de diferentes contextos? Por ejemplo, en Ecuador no es lo mismo un colegio de un barrio acomodado de Guayaquil que uno de la Amazonia. Otra pregunta también muy interesante. Tenemos centros de todo tipo. Es decir, tenemos centros de élite, como es el caso de Londres. En Londres es un centro de élite. Tenemos centros que están en contextos muy, muy pobres. En el caso, por ejemplo, de Chile, Chile son centros públicos, centros privados, pero en zonas pobres. También en el caso de Paraguay, los centros en Ceuta tenemos un centro público, un centro concertado. Aquí en España estamos trabajando con centros públicos. Es decir, Mendoza también. De Mendoza también. Público. Todo es decir, procuramos que haya diversidad, pero con una condición fundamental, que tienen que tener conexión a Internet. Nos da igual que sea un aula de informática o tengan los ordenadores dentro del aula ordinaria, pero una conexión a Internet, porque si no, es un problema. Recuerdo que hace unos años, en la Universidad Autónoma de Asunción, que es está allí la coordinadora del proyecto en Paraguay, me comentaba que trasladaban en autobús a los niños de los colegios participantes a la Universidad Autónoma de Asunción para que allí hiciesen el trabajo con Eculturas y pudiesen realizar la videoconferencia, porque en los centros no tenían ordenadores. Y si tenían ordenadores no estaban conectados a red. Y si tenían acceso a red es el modelo de RTV que aquí en España hace ya un siglo que desapareció cuando entró ADSL. Entonces, tenemos una diversidad. Y de hecho, nuestra intención siempre es trabajar con centros lo más diversos posible y
o bien centros públicos o bien centros privados concertados. Si hay alguno privado sin concertar, tampoco hay ningún problema, pero que haya diversidad, para que el proyecto recoja la realidad social que se vive en cada país. Pero que dependemos también de las posibilidades, porque esto no es un proyecto que venga del Ministerio y de alguna forma obliga a los centros a participar, sino que son centros que de forma voluntaria se inscriben. Bien. ¿El conocimiento de las otras culturas es un factor que favorece la ruptura de estereotipos y prejuicios? Creo que lo he dejado antes claro. Hay muchos estereotipos familiares o sociales o estereotipos que vienen de los medios de comunicación que con el proyecto se rompen, porque el niño tiene una idea de lo que es la población inmigrante que no encaja en absoluto, en muchos casos, con el niño que tiene frente a sí en el ordenador, con el niño con el que está compartiendo información, con el niño con el que se está escribiendo y recibe mensajes. Y bueno, esto no tiene nada que ver con ese estereotipo creado a nivel familiar, a nivel social, a nivel del grupo. Entonces, una de las conclusiones claves que yo creo que antes ha quedado clara en mi exposición es que se rompen estereotipos que provienen fundamentalmente pienso yo, de la familia o de los medios de comunicación. En el juego El Quijotín, ¿las páginas web que consultan las sugieren vosotros o ellos acceden solos a páginas que buscan por su cuenta? Es muy interesante también. Sí. Las páginas web son las que vienen en una oficina de información. Es decir, el niño tiene se formula pues el problema con el que se encuentra el Quijotín en su viaje y tiene 5 opciones. ¿Cuál elige? Si la sabe, la responde. Si no, ante la duda, ¿qué hace? Se va a la oficina de información, que es un enlace a una página web concreta donde, tras la lectura, encuentra la respuesta. Y esa es la que marca en la casilla. Intentamos que las respuestas no sean literales, sino que sean fruto de leer la página y llegar a la conclusión de que la 2, la 3 o la 4 es la más adecuada. Pero son páginas web seleccionadas por nosotros, es decir, no los dejamos navegar libremente por Internet, al menos en el juego. Exacto. ¿Qué diferencias y o semejanzas tienen los alumnos de ambos grupos culturales sobre el fenómeno del bullying? Hay que recordar que estos chicos son de 6º grado. ¿Qué diferencia? ¿Y qué diferencia hay entre los alumnos de ambos grupos culturales, es decir, aquellos que están hermanados, sobre este fenómeno del bullying? Bueno, es que el fenómeno del bullying nosotros no lo hemos medido en el proyecto, es decir, no forma parte del proyecto. Eso es una opinión, bueno, que no ha entrado en nuestro trabajo en absoluto. Pero yo creo que de alguna manera el profesor lo ha explicitado porque no se han encontrado problemas de violencia verbal, digamos, entre estos chicos. Al contrario, con los ejemplos. Hay alguna anécdota que podríamos contar, alguna anécdota suelta, pero eso yo no lo encajaría dentro del bullying, sino que como estamos trabajando con niños de 11 o 12 años, pues siempre hay algún niño gracioso. Se hace el graciosillo, y es curioso porque esto es una anécdota, vamos, que es verídica, no me la estoy inventando. Un niño de aquí de España le dice a una niña de Paraguay: nena, te voy a tocar el papo. La maestra se enfada, no sé si es que en ese colegio son muy puritanos, y dice que ya no, que ya el colegio que deja de pertenecer a la cultura. Intentamos calmarla, pero bueno, es una cosa que no tiene importancia. Cosas de este tipo. Es decir, eso no es bullying. Eso es simplemente una chiquillada, es un niño de 11 a 12 años que tienen la tentación de hacerse lo gracioso. Sí. Pero bullying como tal no se da. No se da porque el proyecto está muy supervisado, porque todo es transparente, es decir, tanto lo que ponen en los foros como lo que se comunican entre ellos es transparente, y además nosotros sabemos exactamente quién manda el mensaje. Por lo tanto, aquel que de alguna forma saca los pies del plato, como decimos aquí en Andalucía, lo pillamos.
Y se dan algunos casos, pero casos muy puntuales. Y bueno, yo creo que tienen más el carácter de anécdota y de curiosidad que de otra cosa. Pero vamos, bullying es muy complicado que se dé dentro de un entorno que está controlado, que está cerrado, que está acotado perfectamente y que además así se le explica a los padres. Puesto que todo este proceso que yo acabo de explicar se inicia con unas charlas que tienen los tutores con los padres para tranquilizarles. Es decir, si tu hijo pone en Internet la foto de la familia, eso solamente lo ven aquellos que tienen acceso a la página mediante contraseña. Y cualquier tipo de relación o de comunicación que se produzca dentro de la plataforma está perfectamente controlada. Puede ser algún acto de gamberrismo, puede haber. De hecho, también hay un caso, digo que si nos podemos contar, son 6 años y muchas anécdotas, pero hay un caso de un niño, que también lo cogimos, que se entretuvo en pillarle a la maestra las claves de acceso. Las claves de acceso de la maestra a la plataforma. Y claro, cuando tú accedes a la plataforma, pones una fotografía. Algunos niños, la foto que ponen, luego la cambian por la de Bart Simpson, que tiene mucha tirada. Pero esta en concreto va y le pone una foto así de una mujer desnuda. La maestra nerviosa nos llama, ¿qué hacemos? Bueno, pero enseguida vimos qué niño era. Bueno, estas cosas ocurren, es decir, no nos vamos a engañar. El entorno informático, las redes, permiten muchas acciones, pero precisamente yo esto lo destaco como positivo, porque el niño aprende a respetar a los demás. Aprende a que todo lo que haga en Internet no queda en la impunidad. Si yo ahora entro en un foro y le digo a todos tal, eso enseguida sabemos quién lo ha escrito. Porque al entrar en el foro tienes que identificarte mediante una contraseña. Todo está perfectamente controlado. Y eso le ayuda a los niños a conocer hasta dónde pueden llegar. Y los regula, porque parece que en muchos casos vivimos en el mundo de la impunidad. Estamos hartos de ver en la televisión a aquellos niños que hacen barbaridades, las graban en un móvil y las cuelgan en Internet. Eso se podría hacer en el proyecto. Muy difícil y, por supuesto, sabríamos en todo momento quién lo ha hecho y tomaríamos las medidas oportunas. Entonces, creo que esto contribuye a educar en el uso de las TIC a los niños. Bueno, tenemos 2 preguntas más. ¿Qué criterios se siguen a la hora de elegir al alumnado y los centros, además de que puedan utilizar Internet? Ya he dicho que no tenemos ningún criterio prefijado. Esto se hace simplemente por afinidad, porque conocemos profesores, maestros que les interesa, bueno, pues experimentar, que tienen inquietudes, que ellos están dispuestos a llevar a cabo el proyecto. Entonces, todos aquellos que, bueno, pues o bien que nos llaman, o bien que contactan con nosotros, o que nosotros, mediante algún tipo de encuentro, alguna reunión a través del centro de profesores, sabemos que pues hay un grupo de maestros de algunos centros que tienen interés en participar en experiencias novedosas en el uso de las TIC, contactamos con ellos y directamente se adscriben al proyecto. Es decir, no tenemos ninguna preferencia ni hacemos ninguna selección hasta ahora. Todos los que tienen interés y cumplen los mínimos que he dicho antes, y no tenemos puesto ningún requisito básico, sino simplemente por motivos del programa de que se tenga acceso a Internet, se adscriben al proyecto sin más. Si alguna vez tuviésemos una avalancha muy grande de centros y de alumnado, tendríamos que buscar algún método, alguna forma de ver cómo lo seleccionamos o simplemente ampliamos el personal que pueda ayudarnos para llevar a cabo la gestión de la plataforma. Que ese es el único hándicap que hay, porque la plataforma, si estamos trabajando con 500 alumnos, podríamos trabajar con 10.000, igual, solo que necesitaríamos mucho más personal. No es problema de cantidad. Muy bien, la última pregunta. Una vez finalizado el proyecto, ¿los padres se sienten satisfechos? ¿Piensa que en un futuro esos alumnos tienen posibilidad de conocerse o las relaciones entre ellos se pierden? También es muy interesante esta pregunta porque me da pie a comentar que al principio teníamos la ilusión de crear encuentros entre alumnados de distintos países. El problema es, pues lo que cuesta trasladarse de un país a otro. Pero aún así, en Brasil, en una de las veces que estuve allí en Brasil, en la escuela, la Fundación Barriga Verde de Orleans, en Santa Catarina, pues decidieron ponerse
todos de acuerdo, para pagarle el viaje a una madre y a un niño, o un padre y a un niño. Pusieron un dinero y lo sortearon y vinieron aquí. Y coincidió con el anterior congreso. En el año 2008 celebramos nosotros nuestro primer congreso internacional. Pues ahí estuvieron la madre y la niña que venían de Brasil. Esto es una cosa, digamos, ilusionante, muy ambiciosa, que depende de los padres. Esa posibilidad de conocerse personalmente está ahí, pero depende fundamentalmente de cuestiones económicas. Nosotros facilitaríamos el encuentro y la reunión y la visita a los centros, porque bueno, fue cuando la niña aquella visitamos el centro de Torre Perogil, que fue el que estaba hermanado, aquello fue una cosa, nos recibieron la asociación de padres, los maestros, hicieron una jornada de convivencia, fue, la verdad, encontrarte con el compañero hermanado, con el que has compartido todo un curso académico a través del ordenador, y verlo en carne y hueso, y sobre todo esa cultura de la que estaba hablando durante tanto tiempo, con esas características, que si el Jaén, que si el aceite de oliva, que si tal, bueno, venir aquí y verlo todo fue para ellos una experiencia inolvidable. Sería ideal poderlo repetir, pero, y de hecho estamos abiertos a que se pueda hacer, pero es complicado. Es decir, ese encuentro entre cultura presencial sería ideal que lo hiciéramos, pero hay una serie de hándicaps, sobre todo económicos, que lo impiden. No obstante, los padres, cuando al final del proyecto, del programa, cuando acaba el curso y reciben su hijo el diploma y demás, en los centros hacen una reunión para explicarles cómo ha ido toda la experiencia y compartir, bueno, pues su punto de vista. Son los padres los que tienen esa opción de buscar fórmulas de que pudiésemos encontrarnos, ¿no? Esa sería la culminación, diría yo, del proyecto. Ojalá se pudiera hacer en el futuro. Bueno, muy bien, doctor Pantoja. No tenemos más preguntas. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención.